Así es que tal, buenas tardes Diego, Victoria, y estamos con Pedro Cascales para que nos vaya comentando por sobre todas las cosas cuánto va a influir, por ejemplo, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la industria, que ya cayó por quinto mes de manera consecutiva 1,6%. Pedro, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, Hernán. Sí, CAME hace una medición PYME, digamos, de qué pasa en la industria PYME, y la industria PYME está más afectada, sobre todo el comercio PYME está bastante afectado. De todas maneras, el acuerdo con el fondo, por un lado, es un alivio a las cuentas públicas, porque el Estado con este dinero durante al menos 2 años no va a tener necesidad de fondos, de nuevos fondos. El problema que nosotros vemos es cómo hacemos las pymes para sobrellevar los meses siguientes que, dicho por el mismo presidente y el ministro de Economía, son meses críticos los que se vienen, y las pymes estamos pasando una situación, como bien decías vos, Hernán, de caída de la actividad, sumado a un estiramiento de la cadena de pagos y sumado, por supuesto, a tasas de interés muy altas que efectivamente necesitamos algún tipo de asistencia para cubrir este bache que vamos a tener, como decía, en los próximos meses. Asistencia sobre todo financiera, ¿no? Diego, Victoria, se escucha Pedro ¿Qué Cascales. tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo Pedro, están? recién nosotros habíamos comentado una noticia del día que tiene que ver con la caída de la confianza en los consumidores, que ya en lo que va del año supera el 35%, 36,1%. ¿Hay manera de revertirlo eso y mismo paralelamente reactivar la economía? Sí, por supuesto que hay manera de revertirlo, y la reversión se hace cuando las expectativas de toda la sociedad empiezan a mejorar. Para ello también la clase política tiene que ponerse de acuerdo y no hacer los ruidos que se están generando. Por ejemplo, ayer todos los desmanes que se produjeron, las peleas que había dentro y fuera del recinto, todo eso genera ruidos, y esos ruidos generan que la gente tenga desconfianza tanto para invertir como para consumir, por ejemplo. Pero hay otros motivos, ¿no? Obviamente que hay otros motivos. El motivo central de la desconfianza es obviamente cuando la inflación está muy alta, la gente tiene miedo y además no tiene tanto poder adquisitivo y consume menos. Y obviamente que hay que atacar las bases de esa inflación. A nuestro entender desde CAME creemos que una de las bases importantes de esa inflación son 105 años que Argentina, de los últimos 117, 105 tuvimos déficit. Es decir, el Estado pierde dinero, tanto provincia, nación y municipios. En la medida que eso se empiece a recomponer, que empecemos a tener un Estado saneado y que el Estado no sea una aspiradora de fondos, de deuda interna, externa, de inflación, porque cuando se emite dinero se genera inflación, y de más impuestos, en la medida que eso se empiece a sanear, obviamente que la confianza se va a reconstituir y la gente va a tener de vuelta más intención de gastar y los inversores más intención de invertir. ¿Cuál es su visión? Aquí Victoria Márquez lo ¿Qué tal, saluda. Victoria? ¿Cuál es su visión y la visión de la CAMA en general del proyecto del presupuesto para el año que viene? Bueno, el presupuesto lo que está tendiendo es generar justamente este déficit cero, ir llevando al déficit cero. Nosotros vemos que uno de los puntos que más ha sido afectado es la obra pública, que ha tenido recortes importantes, con la intención obviamente de que el sector privado logre fondear lo que el sector público está dejando de fondear. El tema es que con este nivel de tasas va a ser difícil que se pueda cubrir ese bache que está dejando el sector público de afrontar. Entendemos que los gastos sociales han sido respetados, incluso aumentados, lo que son asignaciones, etcétera. Y bueno, habrá que ir monitoreando de cerca, sobre todo los gastos improductivos, que es allí donde habría que empezar a bajar los gastos de la política. La política en Argentina gasta mucho dinero, creemos que deberíamos ser mucho más eficientes también en eso. El sector privado está intentando ser lo más eficiente y productivo, y creemos que el sector público y sobre todo la política tiene que también bajar sus gastos. Pedro, hoy la verdad que no hay sector en la economía productiva de la Argentina que no se haya visto afectada por esta crisis. De acá a fin de año, avisora un cierre de 2018 con qué porcentaje de inflación, con una producción que decíamos que en el mes anterior ya cayó un 1,6% en la producción de bienes y servicios. ¿Va a seguir cayendo? ¿Se va a detener? ¿Se va a mesetar un poco para reactivarse el año que viene? Bueno, evidentemente que hay factores internos y hay factores externos. Nuestra economía también de alguna manera es bastante dependiente de lo que pasa en el mundo. Por cada punto que Brasil pueda llegar a subir, Argentina sube un cuarto de punto de su economía, con lo cual
eso nos afecta, nos va a afectar qué va a pasar con la cosecha, si efectivamente viene esta mega cosecha récord que todos hablan de 120 millones de toneladas, si los precios acompañan de la cosecha, es decir, que si nosotros logramos que algunos factores externos ayuden, logramos que la clase política se ponga de acuerdo para bajar el gasto, para que el achique no sea solamente el sector privado, sino que también el sector público haga su ajuste, seguramente que vamos a empezar a tener mejores noticias en los próximos meses. No van a ser violentas en el sentido que no vamos a ver algo rápido, va a ser algo más lento, pero bueno, seguramente que vamos a empezar a mejorar. Usted recién mencionó el factor Brasil, ¿no? Y se viene ahora el balotaje en el país vecino. ¿Usted qué cree que sucedería, cómo afectaría la economía argentina si Bolsonaro llegase a ganar la presidencia en la República de Brasil? Es un poco prematuro decirlo porque hemos visto en general en Latinoamérica muchos candidatos que dicen una cosa y cuando llegan hacen otra. Así que habrá que ver realmente qué políticas implementa. Por lo que ha dicho, él pretende hacer una alianza estratégica con Argentina, una alianza importante con Argentina, y hoy creemos que el mundo se trabaja de manera integrada, ampliando mercados y sumando mercados. Para nosotros es muy importante tener el mercado de Brasil, que es un mercado de más de 200 millones de habitantes, y desde ese punto de vista entendemos que sería positivo para la Argentina que se mantenga y que crezca el Mercosur. Ahora, después, ¿qué políticas él va a implementar en Brasil y qué éxito van a tener? Sería prematuro decirlo, pero obviamente que es fundamental que a Brasil le vaya bien para que a Argentina también le vaya bien. Volviendo a nuestro país, Pedro, en lo que va del año, CAME hizo estadísticas, números con respecto a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que algunas hayan cerrado, otras que por dificultades hayan tenido que suspender a sus trabajadores o despedirlos. Diego, nosotros no hacemos estadística de aperturas y cierres, pero recientemente el jefe de gabinete Marcos Peña habló en el Congreso, cuando dio un informe, habló de unas 6.000 pymes que cerraron en los últimos 2 años. Sí. El problema nuestro es que no venimos de 2 años de baja de la actividad, venimos entre 5 y 7 años con problemas en la actividad pyme, tanto industrial como comercial, con algunas subas. Entonces ese es el gran dilema que tenemos hoy. Las pymes estamos tratando de pagar, por supuesto, los sueldos, y el resto se están dilatando pagos a proveedores, pago de impuestos, y ese es el gran problema que estamos teniendo con una inflación muy alta. La actividad comercial cayó en el año aproximadamente un 5%, comercial pyme. El Día de la Madre sacamos una estadística desde CAME, un 13% de caída a moneda constante, y la industria, que había empezado a repuntar el año pasado después de las elecciones y hasta mayo, digamos, también volvió a caer, y ya estamos en la industria pyme, estamos también cerca de ese 1,8% abajo de caída. Pedro Cascales, vocero de CAME, muchísimas gracias por hablar con nosotros.